Buenas tardes, ingeniero. A continuación vamos a presentar la antena satelital para la materia de modelado de sistemas de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia. Los integrantes del grupo son Daniel Briceño, Manuel Herrera, Jesús Escobar y quien les habla, Santiago Castancho. Bueno, ingeniero, entonces para seguir con el video vamos a mostrar como tal el funcionamiento de nuestro sistema. En primer lugar, nosotros realizamos un diseño en 3D, el cual viene con las piezas del soporte, el engranaje grande del azimut, el engranaje pequeño del motor, el engranaje corto o bueno, a la mitad de la elevación, viene también los soportes como tal, y viene por último la antena del diseño de 3D. Entonces, dentro de nuestro soporte o dentro de nuestra estructura, nosotros utilizamos unos piñones, unos rodamientos para que el giro y pues para que el movimiento fuera algo más natural. Seguidamente de eso utilizamos los dos motorreductores que fueron concretados dentro de la guía, y a su vez utilizamos dos potenciómetros, uno normal de 10K y otro un poco más específico, que es un potenciómetro de precisión de 10K, los cuales nos van a indicar la dirección o bueno, el ángulo del ángulo al que está mirando como tal la antena. Entonces eso sería por un lado. Nosotros a su vez utilizamos como tal 4 botones que son los que mueven o diseñan como tal el funcionamiento de nuestro trabajo. Además de eso, utilizamos una LCD pequeña para mostrar tanto la velocidad como la elevación, como el azimut. ¿Listo? Entonces eso como tal es nuestra parte mecánica de nuestro proyecto. Ya siguiendo con lo demás, nosotros lo que hicimos fue redactar o realizar una interfaz gráfica en MATLAB, la cual nos va a conectar el puerto del Arduino, nos va a realizar el movimiento, que puede ser la sola elevación, el solo azimut, o pueden ser ambos al mismo tiempo, y puede tener tanto la elevación deseada como el azimut deseado y la velocidad. En este pedazo de acá, nosotros lo que nos va a decir, nos va a indicar son los estados. Entonces acá acabamos nosotros de conectar el COM, entonces va a decir conectado COM, Arduino listo. Y una vez teniendo los datos concretados, nos va a mandar las coordenadas hasta que termine como tal el movimiento. Bueno, ingeniero, entonces ya como ahí hubo un pequeño corte debido al ruido del ambiente, entonces vamos a mostrarte como tal lo que es la respuesta de elevación y la respuesta de azimut. ¿Listo? Entonces en este caso el ángulo está en 90, entonces lo vamos a mover a un ángulo 0 y vamos a poder observar que nuestro sistema se movió a su ángulo 0 original y también se movió al ángulo en la respuesta de elevación. También podemos observar acá en la pantalla, en el LCD, que la elevación aparece como un ángulo 0. Entonces ya podemos observar que nuestra función, o bueno, el funcionamiento de nuestro programa está bien. Seguidamente con eso vamos a mostrar de pronto el funcionamiento del azimut. Entonces si queremos que el rango sea 0, vamos a mover vamos a seleccionar nuestro solo azimut y vamos a mover otra vez nuestra guía. Entonces ahí va a tomar nuestro valor de 0, vamos a poder observar que nuestra respuesta de azimut va a ser 0 y también como tal su azimut en la LCD va a aparecer 0. Entonces esa sería la parte concreta de nuestro trabajo. Seguidamente eso vamos a mostrar el tema de los botones, en el cual si nosotros espichamos los botones se van a mover de lado a lado. Vamos a pasar a nuestra simulación. Como podemos observar, es la de nuestra función de transferencia, donde le damos nuestros torques unitarios de un valor de 1.915, que sería el torque que estamos realizando con nuestros engranajes, y pasaríamos a nuestra función de transferencia, y lo que podemos observar es que en 3.3 segundos estamos logrando obtener nuestros 360 grados y nuestro azimut, y ahora nuestra elevación. Vamos a observar que estamos obteniendo los 90 grados en los 3.3 segundos. Con eso confirmamos que nuestra simulación de función de transferencia está funcionando correctamente, y ahora vamos a pasar a la función de diagramas de modelos de estados, para lo que nos había faltado el otro día. Entonces, como podemos observar, lo mismo, aquí están nuestros modelos de estado, nuestras matrices, como podemos observar acá, y al momento de correr nuestra simulación en 3.45 segundos vamos a observar lo mismo. Llegamos a 360 grados en 3.3 segundos, y nuestra elevación llega a los 90 grados en 3.3 segundos, y con esto confirmamos que nuestras
modelo de estado está funcionando correctamente para pasar a nuestro modelo ya implementado. Bueno, ingeniero, a continuación lo que le voy a explicar es el modelado matemático de la antena. Bueno, ingeniero, esta es la parte del modelado de nuestro proyecto. Aquí tenemos una nota sobre los rodamientos. Nosotros utilizamos unos rodamientos, por lo tanto, pues nuestra viscosidad pues va a tender a ser la viscosidad del motor. Nosotros en nuestro modelado lo que hacemos es considerar la caja reductora del motor como si fuera una caja negra, y pues analizamos la parte eléctrica del motor DC, la parte de movimiento del motor DC, los piñones externos impresos en 3D y la antena de la carga. El potenciómetro tiene una ganancia lineal constante y no afecta en la dinámica de la planta, no se implementa en el modelo matemático. Lo primero que encontramos es las ecuaciones diferenciales del motor DC. Este es el sistema eléctrico. La fuerza contra electromotriz viene dada por esta parte. Aplicando la ley de voltajes encontramos que tenemos la fuerza electromotriz esta parte. Esta es la constante del motor. Esta es la constante del motor y esta es la velocidad angular del motor. Nosotros la inductancia la estimamos a 0, pues porque son bobinas muy pequeñas, y lo que tenemos de la corriente pues es esto. Acá tenemos una simbología que son todos los caracteres que vamos a usar durante el modelamiento. Continuamos por esta parte. Y ya entrando como al modelado como tal, tenemos el subsistema mecánico, que habla de que el torque del motor es proporcional a la corriente de la armadura. Acá tenemos torque de motor, constante eléctrica, una constante, y por la corriente de la armadura. Aplicamos la segunda ley y encontramos la inercia de la derivada de la velocidad angular por la constante del motor, por la corriente de armadura, por la viscosidad del motor, por la velocidad angular, y esta parte. Tenemos nuestra relación dinámica, que es la derivada de posición angular del motor, es igual a la velocidad angular. También tenemos una reflexión al eje de salida del motor reductor. Esta parte de WS ya se refiere en sí a la parte que gira el motor. Tenemos estas relaciones con su N, que este N es la relación del motor, que es 48 a 1. Tenemos también esta parte que es de la velocidad angular y el torque. Nuestras ecuaciones diferenciales de los piñones, tenemos los momentos de inercia. Los momentos de inercia para azimut y para elevación son los mismos, nada más cambia la masa del sector, ya que el piñón de la antena de elevación es de 3/4. La relación externa del motor viene dada por el piñón grande por el piñón pequeño. Estos son los piñones, los dientes como tal. Tenemos esta relación de reducción total de la parte de azimut y la elevación, que esta es la relación del motor, la relación externa del azimut y la relación del motor y la relación externa de la elevación. Tenemos la velocidad angular, que es la velocidad angular del piñón pequeño sobre la relación externa, y la velocidad angular, que es la velocidad del motor del piñón pequeño sobre la relación externa. También tenemos una inercia equivalente, la inercia del rotor antes del eje reductor. Al reflejarse el eje de la antena se multiplica por la relación total al cuadrado. Acá tenemos nuestra inercia equivalente para azimut y nuestra inercia equivalente para el eje de elevación. Tenemos nuestros torques, en el que consideramos la eficiencia, la relación del motor y el torque del motor. También tenemos el torque de la antena, en el que consideramos la eficiencia de los piñones, la relación externa del torque 1, y tenemos las ecuaciones diferenciales de la antena. En este caso pues tenemos estas. En la parte de azimut tenemos que la rotación es horizontal y no hay torque gravitacional, por lo tanto es lineal. Y en el torque de elevación tenemos un torque gravitacional no lineal. Esta es la ecuación principal, no lineal principal.
Este término de la anterior ecuación es la que nos entrega la no linealidad, en este caso el coseno. Cuando el grado de la elevación es de 90 grados, es cuando el torque es nulo, el torque gravitacional es 1, y cuando el ángulo de la elevación es de 0, es cuando el torque gravitacional es máximo. Tenemos unas constantes agrupadas en las que estamos definiendo, y acá tenemos el azimut del sistema completo, que no necesita ninguna linealización, y la elevación del sistema no lineal completo, que esta necesita una linealización. Para la linealización encontramos un punto de operación que es de 45 grados. Este lo cogemos porque el torque gravitacional ahí es comparable, está por la mitad. Y tomamos también como puntos de operación que la velocidad angular inicial va a ser 0, y que el voltaje inicial va a estar dado por esta ecuación, que mantiene la linealidad con la constante de la elevación, con una constante de la elevación que ya definimos acá arriba. También tenemos las variables de perturbación para linealizar con Taylor. Tenemos la variación del grado de elevación, la variación de velocidad angular y la variación de entrada, el voltaje de entrada. Tenemos la linealización, en este caso nuestra linealización queda menos seno, coseno menos seno del grado por la variación del grado. Para nuestro grado de punto de operación quedaría raíz cuadrada 2 sobre 2, y así nos quedaría de esta forma, reemplazando en el seno también. Acá la constante gravitacional linealizada terminaría así. Como nos damos de cuenta, ya no aparece el término coseno, con lo tanto ya lo volvimos lineal. Tenemos estos ciertos casos particulares en los que el grado pues va cambiando, y vemos cómo se comporta el torque, cómo se comporta seno y coseno del grado, y cómo se comporta nuestra constante de linealización. También tenemos estas ecuaciones lineales definitivas. Estas quedarían con la perturbación en el caso de la elevación, y en azimut quedarían igual porque no la linealizamos. Tenemos nuestras funciones de transferencia que definimos unas constantes. En este caso, la función de transferencia, lo que vamos a ver es si aplicamos cierto voltaje, cuántos grados se va a mover la antena. Como podemos ver en el eje de azimut, nuestra función de transferencia es de segundo grado, ya que encontramos que pues, se encuentra de S al cuadrado. Encontramos también los polos, y el polo S0 indica que el sistema es integrador. Ante voltaje sostenido, la antena gira indefinidamente. En el eje de elevación encontramos nuestra función de transferencia, y lo mismo cuánta diferencia de voltaje, cuántos grados de diferencia van a haber. Este término de K3 lo que nos dice es que ahí podemos tener un polo positivo, lo cual el sistema de elevación es inestable en un lazo abierto, lo cual físicamente es correcto. Sin alimentación eléctrica, la antena cae por gravedad. Aquí encontramos nuestros modelos de espacio de estados para azimut. Nuestras entradas va a ser el grado y la velocidad angular. Nuestras variables de estado va a ser el grado y la velocidad angular. Nuestra entrada va a ser el voltaje y nuestra salida va a ser el grado. Acá de forma matricial lo encontramos, y aquí lo encontramos en forma de matrices. La elevación, nuestras variables de estado va a ser la variación en el grado y la variación en la velocidad angular. Nuestra entrada va a ser la variación de voltaje y nuestra salida va a ser la variación del grado. Acá la tenemos de esta manera. Y de esta manera, en la parte de matrices quedaría de esta manera. Y para una verificación de consistencia, en el eje de azimut vamos a realizar esta operación, en la cual nos debe entregar nuestra función de transferencia original. Bueno, ingeniero, a continuación tenemos lo que es el código en MATLAB, que pues este programa fue desarrollado en MATLAB utilizando App Designer con el objetivo de crear una interfaz gráfica para controlar la antena satelital desde el computador y visualizar su comportamiento en tiempo real. El programa se divide en 5 etapas principales. La primera es la conexión, el ingreso de referencias, el envío de comandos, adquisición de datos y visualización gráfica. Entonces, ya empezando con el código, tenemos que pues, el programa inicia con la instrucción función interfaz antena MATLAB. Esta línea define la función principal que contiene toda la interfaz gráfica. Posteriormente, pues se crea
una estructura denominada app, la cual se usa para almacenar todas las variables de aplicación, incluyendo la comunicación serial, los datos recibidos y los elementos gráficos. A continuación tenemos lo que es el app.s, el app.running, que pues aquí se inicializa el puerto serial y una variable de control que indica si el sistema se encuentra ejecutando el movimiento. A continuación se crea la ventana principal de la aplicación, que lo encontramos aquí, y pues esta instrucción genera la interfaz gráfica que visualizará el usuario. Ya a continuación tenemos lo que es el panel de conexión, que en esta sección se construye el panel encargado de establecer la comunicación con Arduino. Entonces tenemos pues el add puerto, que permite seleccionar el puerto como utilizado por el Arduino. Otra función, el de conectar. Entonces crea el botón de conectar en nuestra interfaz. Pues cuando el usuario presiona ese botón, pues se ejecuta la función y se conecta al Arduino. Ya pasaríamos a lo que es el panel de control, que en esta sección pues el usuario define los parámetros de movimiento. Entonces, así las más importantes es el app.dmodo, que permite seleccionar cuando solo es elevación, solo azimut, o si quiere que se muevan ambos ejes. Otro es el app.elevación, que permite ingresar el ángulo deseado, pero solo para elevación. Y pues para lo mismo, pero para el azimut, es el app.edazim. Bueno, si este permite ingresar el valor. Para poder modificar la velocidad de la PWM aplicada a los motores, es esta función, la app.sliderbell. Y ya cuando el usuario mueve el deslizador en la interfaz de mover la PWM, la velocidad, pues se ejecuta actualizar velocidad, que simplemente actualiza el valor mostrado en la pantalla. Bueno, a continuación tenemos lo que son los botones. Entonces, digamos, cuando el botón de mover se presiona, entonces se ejecuta la función mover sistema. Y pues así lo mismo para el botón de paro y el botón de limpiar, que pues son las funciones más importantes de toda la aplicación. Primero pues se verifica que exista una comunicación con Arduino, y pues si no existe, pues genera una advertencia, y luego lee los valores introducidos por el usuario. Digamos lo que son la elevación deseada, el azimut deseado y la velocidad PWM. Posteriormente pues genera el comando que será enviado a Arduino. Entonces digamos por aquí tenemos lo que sería un ejemplo de lo que se le envía a Arduino. Entonces digamos este comando de sprintf significa que solo va a mover únicamente la elevación, el siguiente que solo va a mover la azimut, y el otro que va a mover ambos ejes simultáneamente. Tenemos lo que es la lectura de datos, que pues esta función permanece escuchando continuamente los mensajes de Arduino, que es el que envía Arduino, y pues entonces esta línea, la strtrim es la que va a leer cada mensaje recibido. Cuando Arduino envía una trama que inicia con data, ATLAB la interpreta que contiene información de posición. Entonces, y pues la instrucción partes split línea separa los datos recibidos y posteriormente se extraen. Entonces T es tiempo, R elevación de referencia, A elevación real, RA azimut de referencia, AA azimut real y PWM aplicado. Y ya continuamos con lo de actualizar las gráficas. Entonces pues cada vez que se recibe un nuevo dato se almacenan los valores.
que sería en esta parte. Aquí se almacenan todos los valores. Estos valores vectores contienen todo el historial del movimiento. Luego se actualizan las gráficas mediante estos comandos. Y pues gracias a estas instrucciones pues el usuario puede visualizar en tiempo real la comparación entre la referencia SA y la posición alcanzada por la antena. Ya tenemos lo que es la función del botón de paro, que pues cuando se presiona el botón paro se ejecuta paro. Pues la instrucción principal es este comando readline, que la letra X pues se envía al Arduino como comando de parada inmediata. Tenemos ya la función de limpiar gráficas, que borra todos los datos almacenados y reinicia las gráficas para iniciar una nueva prueba experimental. Y ya tenemos lo que es pues cerrar la aplicación, cerrar la ventana, que garantiza que al cerrar la interfaz se envíe primero un comando de parada al Arduino y posteriormente se cierre la comunicación serial de forma segura. Y pues ya lo que hacemos es compilar. Miramos el código. Esperemos a que se compile para que nos abra la interfaz gráfica. Bueno, ya continúa ya compilado el código. Entonces aquí tenemos la interfaz gráfica, que lo que decíamos tenía los botones de la conexión del Arduino, el COM al que va conectado al computador, le da el botón de conectar. Tenemos los modos de solo elevación, solo azimut o ambos ejes. Aquí se meten los grados que usted quiere que se mueva la antena, tanto en elevación como en azimut. Está la velocidad PWM que va hacia los motores. Tenemos los dos botones de mover, el de paro y el de limpiar gráficas. Y pues se pueden ver las gráficas de respuestas tanto de elevación como de azimut. Entonces son de gráficas en el eje Y de ángulos en grados y en el eje X de tiempo en segundos. Bueno, ingeniero, a continuación te vamos a mostrar lo que es la última parte, que es la parte pues como tal de los códigos, en el cual pues nosotros te vamos a explicar qué hicimos en el código. En primer lugar, lo que hicimos fue incluir la librería de nuestra pantalla y de pues nuestro I2C, que es el que estamos utilizando. Después vamos a definir tanto la dirección como el tamaño de la pantalla. En este caso pues vamos a tener una dirección de 0 por 27 y la dimensión va a ser de 16 por 2. Para que nuestro puente H, bueno, para que nuestros motores o bueno, como tal nuestros códigos, nosotros pudiéramos controlar nuestra velocidad de nuestros motores, nosotros utilizamos el puente H. El puente H sirve tanto para controlar la velocidad como para controlar la dirección de giro. En este caso, nosotros habilitamos simplemente con jumpers los pines, el ENA, que es para el out 1 y el out 2, y también vamos a tener el NB y el NB, que va a ser las salidas correspondientes para el out 3 y el out 4. Nosotros vamos a como tal manejar de manera independiente nuestros motores, y estos van a ser nuestros pines dentro de nuestro Arduino Mega. Seguidamente eso vamos también a tener nuestros botones físicos tipo joystick, en el cual pues nosotros vamos a simplemente mostrar estos de acá. En estos entonces lo que hicimos fue conectar un lado del botón a nuestro Arduino Mega y otro lado del botón a nuestro GND. Todos estos GND cabe recalcar que tienen que ir lógicamente conmutados, tienen que ir todos a un mismo nodo, incluido el del puente H, el de la fuente regulable del puente H a el GND del Arduino también. Vamos a seguir
esto todo es definiciones, vamos a seguir como tal los sensores de posición, en el cual pues asumimos como tal los potenciómetros, tanto el potenciómetro multivuelta como el potenciómetro de elevación. El potenciómetro de elevación lo dejamos como una constante que va a ser nuestra A0, y nuestra constante del potenciómetro de multivuelta va a ser el A7. Nosotros, para mostrar como tal esto, bueno, para por lo menos nosotros poder calibrar como tal nuestro ángulo, por decirlo así, nuestro ángulo de lectura, nuestra lectura ADC, porque realmente es una lectura ADC que se va a convertir a grados. Lo que nosotros vamos a realizar es poner unas constantes para nosotros volver a cambiarlas más adelante. Entonces, en este caso, los valores crudos como tal del Arduino pues no van a venir directamente pues en grados, sino que pues van a venir entre 0 y 1023. Entonces nosotros vamos a utilizar estos valores de calibración para que los potenciómetros obtengan el valor correcto. En este caso, pues nosotros lo que hicimos para tomar estos datos fue simplemente subir un código potenciómetro de prueba, y lo que hicimos fue modificar poner la elevación en 0 y ponerlo en 90 grados. Y lo mismo hicimos con el azimut, ponerlo en 0 y después en 360 grados. Y tomamos los valores que que nos dan como tal los valores. Entonces, esos fueron los valores que anotamos para poder hacer la conversión. Como se puede observar acá, tenemos 0 y 360. Seguidamente de eso vamos a tener como tal las inversiones, en el cual pues vamos a cambiar de true si el sensor o el motor trabajan al revés. Esto simplemente es para cambiar la dirección del motor. Vamos a tener un parámetro de control, que es el que vamos a tener en el MATLAB como tal, en el scroll del MATLAB, que mi compañero va a explicar más adelante. Esto simplemente es un parámetro de control en el cual vamos a modificar la velocidad. Esta velocidad va a ser una velocidad predeterminada, pero pues se puede cambiar tanto en el código Arduino como en el código MATLAB. Seguidamente vamos a tener la configuración inicial. Entonces, esta configuración es una configuración importante, ya que es la que va a hacer que se inicialicen como tal la comunicación, tanto serial como la de los motores, como la de los botones, como la del LCD, y por último los sensores. Entonces, esta configuración es la que nos va a llamar a todos los, va a tomar el pin mode y va a tomar tanto las resistencias, por ejemplo el input pull out, y si son salidas o son entradas, dependiendo de lo que nosotros estemos manejando. A su vez, pues nosotros también vamos a tener en la LCD, en la inicialización de la LCD, vamos a tener este pedazo de acá, y también en el serial print. Entonces, este serial print nosotros lo podemos ver en el código del Arduino, pero pues realmente no lo estamos utilizando muy bien, porque nosotros lo vamos a utilizar dentro del código de MATLAB. El ciclo principal, lo que va a hacer es como va a estar como esperando, o sea, este va a ser el que va a leer los comandos en MATLAB, y lo que va a hacer es como tanto utilizar los botones físicos, nos va a hacer utilizar los movimientos, el movimiento activo de los botones para revisar los botones, y también vamos a tener como un movimiento automático, es decir, que si este no recibe un comando, no lo va a procesar. Y si hay un movimiento automático, que es el de, por ejemplo, de 0 a 90 o el de 0 a 45, el que nosotros le vamos a establecer, lo que va a hacer es que va a permitir el control manual mediante los botones físicos. Entonces, simplemente eso, cuando no hay movimiento, detecta los botones físicos. Los comandos desde MATLAB. Entonces, estos comandos no los utilizamos realmente. Para el funcionamiento como tal no eran utilizados. Lo que hicimos simplemente fue tenerlos de base, para que nosotros pudiéramos mover dependiendo de lo que quisiéramos y poder corregir algunos errores que tuvimos. Pero este código, realmente todo esto desde acá hasta abajo, es todo lo que hicimos dentro de esta línea de códigos, dentro de este bloque de código como tal. Fue simplemente poder movilizar con botones del teclado también tanto los motores, la elevación como el azimut. Y claramente también se recibe en el serial print y en el LCD. Entonces casi todo se va a poder mover, o todo se va a poder observar desde el LCD. Esto de acá pues son errores que modificamos para que se puedan observar que de pronto no está dando un comando establecido, que se le pone por ejemplo una ñ y no da nada.
también vamos a tener el paro solicitado y diferentes funciones. Luego de eso vamos a tener el movimiento manual con los botones. Entonces ya cuando no hay un movimiento automático lo vamos a poder utilizar, siempre y cuando en el anterior código, en el pedazo de arriba del código, no haya ninguna función automática corriendo. Entonces vamos a poder observar que esta va a ser nuestra función. Entonces vamos nosotros a como tal vamos a tener como tal una referencia desde MATLAB y lo que vamos a hacer va a ser comparar el ángulo deseado con el ángulo, vamos a comparar realmente acá el ángulo deseado con el ángulo medido por el potenciómetro, y este ángulo pues es el que se le va a llamar pues como el error, que es este acá. Entonces va a utilizar una retroalimentación del potenciómetro hasta llegar pues al ángulo deseado. Y estos datos son los que va a enviar a MATLAB para que nosotros lo podamos modificar. Entonces nosotros, por ejemplo, si el error, por ejemplo, va a ser positivo, si el error llega a ser positivo dentro del código como tal, en este pedazo de acá, si nosotros tenemos que el error es positivo, el motor va a girar en un sentido. Si es que negativo, va a girar en otro sentido. Y el motor se va a mantener en movimiento hasta pues que el error quede dentro como tal de la tolerancia. Nosotros tuvimos una tolerancia, si no estoy mal, le dejamos una tolerancia de 3 grados por elevación y de 4 grados, más o menos de 4 grados por el azimut. Entonces todo esto se configura en este lugar. Todo esto se configura en este lugar. Y ya como para seguir con el movimiento, nosotros lo que hicimos en este lugar fue hacer la lectura de los sensores, en el cual pues vamos a convertir como tal el valor AS con lo de los potenciómetros a simplemente los grados. Este ya es como tal el rango de inversión para poder tener la conversión correcta. Vamos a tener el envío de datos, que va a ser muy importante, ya que vamos a tener como tal un formato data. Vamos a tener también un llamado de tiempo, el ref, el act, el refa y el pw, que son los importantes, y vamos a llamarlos acá. Todo esto lo vamos a enviar y vamos a enviarlos por el serial print, que pues va a hacer que sea su correcta función, su correcto funcionamiento. Vamos a tener también el paro desde MATLAB, que va a hacer que si llega a X o a stop, ambos motores apaga ambos motores. Entonces, llegado el caso, si yo presiono X, o si llegaba el caso, presiono el botón de stop en el MATLAB, automáticamente los motores se me apagan. Entonces, motores off. Y vamos a poder utilizar también un control PWM. ¿Qué pasa? Los motores no tienen suficiente corriente para utilizar esto. Entonces, lo que se hizo fue incrementar el PWM, o sea, incrementar la velocidad para que los motores alcanzaran la corriente deseada y así se pudieran mover correctamente. Sin embargo, hay algunos pequeños, nosotros tuvimos un rango, pero hay algunos pequeños errores de sobrepasos. Entonces lo que hicimos fue utilizar este código de Arduino, este bloque del código, en el cual se va a controlar el PWM y va a reducir la velocidad cuando el eje vaya llegando al objetivo. Entonces muchas veces nosotros en el funcionamiento, por ejemplo, observábamos que mandaba 90 o mandaba 45 grados y el mismo eje se quedaba un poco en movimiento hasta que él simplemente se fuera suavizando hasta llegar al grado deseado. Vamos a tener también el control de los motores, que va a ser simplemente estos van a ser los controles de los motores que se van a utilizar para el código de MATLAB, en el cual pues nosotros vamos a tener simplemente las inversiones y las acciones de los motores. Vamos a tener el frenado y el apagado de los motores, que simplemente es cuando llega al objetivo deseado, apaga simplemente el motor, o bueno, lo detiene, no lo apaga sino lo detiene, para que tanto la señal se pueda graficar y también sea una señal de un rango deseado. Por último, las pantallas LCD, que van a ser la muestra de estados automático, de manual o de reposo. En estos lo que vamos a nosotros a hacer es simplemente mostrar si se movieron, si se mueve, si se están utilizando los botones. Entonces, por ejemplo, cuando está utilizando los botones dice abajo, movimiento elevado y etcétera. Entonces, estos van a ser como tal el código para la pantalla LCD. Y vamos a tener también acá diversos movimientos cuando por ejemplo está en reposo, que no la está moviendo nadie,
cuando se está moviendo manual, cuando se está moviendo de manera con los botones, y pues cuando se mueve en automático, que es el estado original, cuando muestra la V, que es la velocidad PWM que tenemos configurada. En funciones auxiliares, pues vamos a tener como tal la interpretación de los comandos, y también vamos a tener como algunas operaciones booleanas para poder hacer las conversiones deseadas, tanto dentro de los datos de MATLAB como de los potenciómetros. Entonces todo esto de acá simplemente son valores y datos que utilizamos para poder interpretar comandos de la función. Entonces por ejemplo, hay funciones que son la parse 2 y parse 3, que son realmente para separar los comandos que se reciben desde MATLAB. Y la función, creo que tengo también otra función que es la matplot. Esa función, esta de acá, esta función que nosotros pusimos y estudiamos, fue para como tal, para convertir las lecturas analógicas a la función de los grados. Entonces esta es la que realmente nos sirve para poder hacer esa operación. Y la función última, que es la limitar el float, simplemente lo único que nos va a hacer es que los valores pues no se salgan dentro del rango permitido, y ya. Pues entonces este ya como tal es la explicación general de nuestro código. Espero pues que haya quedado explicado de manera correcta, y muchas gracias, ingeniero, por escuchar.